Hola a todos, bienvenidos a Genebogic, la tierra de la magia y fauna salvaje. Me presento, soy Roland Blaster64, un pequeño artista en aprendizaje que quiere crear contenido y contar historias. Este proyecto de momento lo estoy haciendo yo solo, aunque algunos fans y amigos han aportado con dibujos y criaturas para la creación de este vídeo. Además, he incluido algunas fotos y vídeos de internet para que se entiendan mejor las cosas con sus respectivos créditos para las cosas que aún no tengo dibujadas. El proyecto es un universo lleno de vida gracias a su creador llamado Altegodith y sus ángeles colonizadores, pero el proyecto se centra más en un sistema solar en el que está un planeta que conocemos todos, la Tierra. La Tierra, o conocida actualmente por la mayoría como Gaia, es un planeta que ha sufrido muchos eventos iguales o muy parecidos a los de la Tierra original, pero gracias a diferentes factores es única y especial. Por ejemplo, hace 260 millones de años ocurrió la gran mortandad del Pérmico tardío, pero esta vez fue 1000 veces peor, porque un dios caído conocido como el Destructor provocó que la actividad volcánica fuera aún más extrema, provocó la formación de nuevas masas de tierra de la fragmentación de Pangea, y esta Pangea era muchísimo más grande de lo que teníamos, así que por eso hubo mejor fragmentación de las placas tectónicas. Esta versión de la Tierra tiene un radio de 1,5 veces más grande que la Tierra original, esto gracias a una entidad llamada la singularidad, que le da al mundo aspectos anómalos que no se verían en ninguna otra parte del universo, como una gravedad en la corteza terrestre idéntica a la de nuestro planeta, aunque debería ser mucho mayor. El planeta sufrió hace 10 millones de años una gran extinción masiva y un calentamiento global provocado por la segunda humanidad, que sería una humanidad muy parecida a la nuestra pero con varias divergencias clave. La mayor divergencia ocurre en el año 2042, cuando descubren una dimensión de bolsillo de origen desconocido, que tiene túneles y ciudades del tamaño de países y continentes, que conectan todo el mundo con muy poca distancia y tiempo, como el Nether de Minecraft, es literalmente el Nether de Minecraft, e incluso conectan con Marte y otros sistemas solares, lo que avanzó la humanidad tecnológica y socialmente por desligarse de un gran problema, el transporte. Pero por la avaricia de la humanidad alteraron la dimensión sin cuidado, para conseguir más caminos y espacio, cometiendo un error garrafal, lo que hizo que la dimensión se volviera inútil para el transporte, y se quedaran los paisajes infinitos, reflejos más recordados del pasado, presente y futuro y de los sueños. En consecuencia ocurriría la Cuarta y Quinta Guerra Mundial, varios inviernos nucleares, y de los restos calcinados de radiación y magia del mundo serían controlados por diferentes gobiernos y élites. Un ángel guerrero llamado Earl desarrolló durante miles de años un odio descomunal hacia la humanidad, por una profecía tan antigua como el universo, con el texto de que un humano será el que destruirá a los dioses y devorará el cosmos. Así que para evitarlo orquestó nuestra destrucción, usando a la gente más influyente y poderosa como títeres en el mundo físico, para destrozar el planeta, e incluso secuestró y sustituyó a los dioses de las diferentes culturas para guiarlos a su final, y con un arma del fin del mundo llenó la atmósfera de gases tóxicos y activaría de manera extrema las placas tectónicas, incluso provocando una extinción más grande que la gran mortandad del Pérmico tardío. Después de eso, Earl le comentó a Altegodith que extinguió la humanidad porque destruyeron el planeta, y ya no tendría que preocuparse por la profecía, pero los dioses encerrados por él se liberaron y le dijeron a Altegodith todo lo que hizo, incluso suplantando al propio Altegodith para provocar el fin del mundo. Altegodith, con una ira y odio sin igual, desgarró y destripó a él con sus propias manos, preguntando al ángel: ¿por qué? ¿Por qué destruiste el planeta? Y él respondió: porque te quiero, padre, y no quiero que te asesinen. Al final Altegodith lo desterró a uno de los puntos más profundos del infierno, para que todas las almas de sus víctimas pudieran torturarlo por toda la eternidad. La humanidad se extinguió repentina y dolorosamente por el ángel, y la tierra quedó devastada al punto que la oscuridad perpetua y las tierras muertas y estériles eran lo único que quedaban, por lo que Altegodith decide arreglar el planeta lo mejor posible, eliminando el exceso de contaminantes y magia tóxica de la atmósfera y mares, inundando las estructuras de la humanidad con barro, nutrientes, agua y magia limpia para que la vida pudiera prosperar, y lo más importante, traer fauna de anteriores eras a la superficie para repoblar el mundo. Las plagas, especies domésticas y especies más resistentes, aprovecharon el periodo de transición de 300.000 años para poder ocupar multitud de nichos, antes de que las criaturas prehistóricas las extingan o sean desterrados al mundo subterráneo.
10 millones de años después de la caída de la segunda humanidad, el mundo es muy diferente. El nivel del mar aumentó 80 metros. Hay continentes nuevos como Hyperborea, Venetus o Locousli, gracias a eventos aún más antiguos, que ya hemos descrito. Se han desarrollado múltiples razas con sapiencia, que ocupan diferentes continentes. La temperatura global es más alta y consigo los casquetes polares están al borde de desaparecer. Lo único que se conserva de las dos humanidades anteriores son cápsulas de cronodio, un metal mágico muy duro e imperecedero en el tiempo, que adentro conservan tecnologías, máquinas y servidores con todos los conocimientos y cultura que la tercera humanidad intenta desesperadamente recuperar. Atlantis, el Imperio de Lontamagor, la República de Dragoldia, Agartha, la Confederación de Puente Araña, el Reino del Árbol Escarlata o los diferentes reinos del norte son las naciones humanas más poderosas. Ahora hablaremos un poco por encima de las razas que viven aquí en Gaia. Por ejemplo, los elfos se separaron de los humanos hace 12 millones de años y evolucionaron entre la primera y segunda humanidad. Son conscientes de lo peligrosos que pueden ser los humanos y por eso deciden con sus grandes imperios ser asesores de los humanos, para que puedan vivir con sus ecosistemas y evitar conflictos a gran escala. Se diferencian de otros elfos de la ficción al darles nuevas características, como sus orejas que están ramificadas y extendidas, que los hace parecer más atractivos o guapos, y también su pelo largo que tiene simbiosis con una enredadera parasitaria que les brinda protección contra depredadores. Los trolls son primos de los Salicotherium, que viven en el hemisferio norte, y como en el género Homo hay especies primitivas y especies que han logrado civilizaciones y han logrado expandirse por todo el hemisferio norte. Los Musdius son poposaurios que surgieron en las islas de lo que era la península ibérica y pronto formarían varias naciones prósperas y serían bien vistos en muchas civilizaciones gracias a su actitud pacífica. Los Goblins son descendientes del Homo floresiensis, convirtiéndose en especialistas en robar recursos de su entorno, y tienen una habilidad nata para invertir de buena manera sus recursos, siendo muchos buenos banqueros, abogados, ladrones y administradores. En próximos episodios hablaremos más sobre las razas sapientes que habitan este mundo, que no son pocos y aún no hemos hablado de todos. Fauna. La fauna y flora de este mundo, como hemos dicho antes, es una mezcla de fauna prehistóricas y actuales, que han tenido una radiación evolutiva increíble. Esto gracias a los cristales subterráneos especiales que contienen el código genético de todas las especies terrestres, y crean poblaciones cada cierto tiempo, llamados los cristales de Noé. Los ecosistemas cambian constantemente, con introducción, extinción, reintroducción y evolución de diferentes criaturas. Un ejemplo que podemos ver recientemente son los Monolophoscaler. Se cree que sus orígenes son del Monolophosaurus, que tuvieron que adaptarse a un entorno extremadamente hostil cerca del manto terrestre, y poco a poco han estado avanzando hacia la superficie como una amenaza que puede escalar por paredes y techos. Descendiente de un Allosaurus isleño que se adaptó a vivir un estilo de vida semiacuático, ha podido extenderse por la mayoría de continentes, siendo un depredador multiterreno capaz de vivir y cazar cerca de cualquier fuente de agua, llamado como Alloscuba cyanoprincipes, diversificándose en múltiples especies y nichos ecológicos. La Antártida se llenó de vida inmediatamente después de su derretimiento, surgiendo una flora y fauna exótica, que aún tienen que soportar tormentas constantes e inviernos que congelan la mayoría del continente, siendo la mayoría tundras y algunas zonas de clima subártico llenos de árboles exóticos. Titanes. En este mundo existen los titanes que pertenecen a la titanofauna. Muchos de estos titanes mejoraron los ecosistemas alterando el entorno con acción directa o con su radiación mágica de manera indirecta. Fueron los principales defensores del mundo subterráneo ante las malvadas empresas de la segunda humanidad, que querían extraer los recursos de las profundidades. Se cree que hay más de 200 especies de titanes en la actualidad, y casi todos sobrevivieron al arma de fin del mundo, y el teotitán macho llamado Golden es el rey de todos los titanes. Dioses. Los dioses existen. Aparte de Altegoriz hay miles de dioses menores que pueden estar distribuidos en panteones, mitologías, cultos o incluso surgir de personas individuales. La fe y los rezos les dan poder a los dioses y hay campañas para que la gente rece a X dioses. Uno de los dioses más recientes es Gweb, un dios surgido de una organización terrorista que desarrolló un culto por su papel de arlequín, y su misión como dios es expandir el culto, provocar risas, desgracias y caos a los aliados y enemigos. Los dioses de las antiguas humanidades como el panteón olímpico, nórdico, azteca, japonés y más aún siguen existiendo, pero se han quedado en un segundo plano por las nuevas creencias, lo que provoca que hayan incursiones al mundo terrenal para ayudarlos o exhibirse, y así siendo venerados una vez más.
La religión más importante de Gaia es el alterodismo, con una iglesia oficial que tiene un gran poder político y militar. Extrañamente no atacan a la mayoría de religiones, porque saben que sus dioses existen. Solo piden tributos a la iglesia y que reconozcan al Alterodith como el creador de todo. El estado del mundo es tenso. La mayoría de los conflictos se resuelven mediante el diálogo y las opiniones de los pueblos, gracias a las Naciones Unidas de Gaia. Pero hay más facciones que quieren tener el control sobre el mundo. El Orden es una organización en contra de las Naciones Unidas, formado por imperios y dictaduras que quieren dominar el mundo y repartirlo como un pastel. La Nación de la Vida No Orgánica, o también conocido como Computosa, tiene gente con la obsesión de darle vida a la materia no viva, y crean seres con cualquier tipo de material no vivo, como piedras, minerales e incluso energía, y ellos se han transformado también en materia no orgánica. Y luego están los Herederos, una secta controlada por el que llaman como el Heredero, que querían conquistar el mundo, matar a Alterodith y rehacer el universo como él cree conveniente. Tiene el pretexto de que Alterodith devoró cientos de universos y ellos son sus residuos que están cebando para volver a comer. Ellos provocaron una guerra de 9 años que inició en el 588 después del manuscrito divino, y casi logran ganar varias veces, pero la unión de todas las razas impidió eso. Las consecuencias de la guerra aún se pueden ver en varias zonas que se han vuelto sitios peligrosos por la flora y fauna mutada, con niveles extremos de magia, quimeras que pudieron liberarse y o meterse en múltiples ecosistemas, como el Paraspinorofus o el Concavenouros. También ha provocado que muchos titanes vuelvan a despertarse de manera repentina, provocando peleas por los recursos, y se cree que el heredero aún sigue escondido y listo para desencadenar una segunda gran guerra. Este proyecto se empezó a hacer desde el 2021, cuando creé una personaje llamada Alicia Stevenson y su universo que solo seguía una tierra steampunk sin nada especial. Poco a poco organicé más ese universo, le añadí más personajes, historias e incluso la fusioné con otros proyectos como el que iba a ser mi fangame de FNAF de Dimitri Sims, hasta que en 2025 empecé a tomarme el worldbuilding en serio. No tengo mucho talento, por lo que no hay muchas ilustraciones de momento, por eso estáis viéndome con los modelos antiguos y assets reciclados, porque aún me falta experiencia para poder crear todo lo nuevo. Los proyectos actuales que están en desarrollo son la novela de Dimitri Sims Press Cleaning, que está lista y esperando a un publisher para publicarse, los vídeos de YouTube que se están procesando los guiones, se están haciendo, y el modelaje de personajes y criaturas mientras aprendo a ser artista 3D. Espero que os haya gustado el vídeo. Les recomiendo seguirme en mis redes sociales y unirse a mi servidor de Discord para saber más del proyecto. Ya que no tengo muchos vídeos por culpa de los estudios y que me tardo, os recomiendo ir al servidor de Discord por eso, para ver mis cositas, proyectos y tal. Un saludo gente y nos vemos. ¡Hasta la próxima!